dicho que la ansiedad es una enfermedad y es bastante probable que si estás en este video estés diagnosticado de trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico o simplemente tengas la sospecha de que estás teniendo problemas de ansiedad. Es por eso que por medio de este video vengo a cambiarte la perspectiva acerca de lo que es y de lo que se entiende acerca de lo que es tener y vivir con ansiedad. Es muy importante que entiendas que la ansiedad es una emoción y como toda emoción cumple una función y un propósito específico. Por ejemplo, si evaluamos los diferentes tipos de emociones como es el enojo, vemos que el enojo es una emoción que aparece cuando siento que algo es injusto, o la emoción de la tristeza aparece cuando perdí algo que para mí era importante. Entonces, si estas emociones cumplen funciones, la ansiedad, ¿qué función cumpliría si cada vez que siento la ansiedad me siento tan mal y me es tan terrible tenerla todos los días? La ansiedad es una emoción que cumple una función importantísima para la supervivencia de los seres humanos. Y es que básicamente es una emoción que aparece cuando tengo la percepción o tengo la sensación de que algo malo va a ocurrir. Tal vez en este momento no está ocurriendo, pero la sensación de que algo malo me puede llegar a ocurrir en el futuro hace que todo mi cuerpo se ponga en alerta. Entonces, si esta sensación es tan incómoda, ¿por qué digo que cumple una función y por qué digo que es importante? Para que me puedas entender mejor a qué me refiero con todo este tema de la ansiedad y por qué es necesaria que la tengamos, te lo voy a explicar por medio de una analogía. Todos conocemos la alarma de una casa, la alarma de un auto. ¿Cuál es la función principal de una alarma? Básicamente, dar aviso de que algo malo está pasando. Por ejemplo, si alguien viene, rompe un vidrio, alguien quiere forcejear la puerta, su función principal es esto: avisarnos de que algo terrible está pasando y que debo prestar atención, volver al auto, chequear que todo esté bien, ¿sí? Ahí volvemos al ejemplo. ¿La alarma está mal? No, la alarma es muy funcional. Frente a esos casos nos ayuda muchísimo tener una alarma para que justamente eso malo no ocurra. Ahora, ¿qué pasa con esas situaciones en el que, por ejemplo, un pequeño pajarito se posa en el auto o simplemente una persona pasó muy cerca del auto y la alarma se dispara y empieza como a alertar como si realmente alguien quisiera estar robando, cuando la realidad es que uno mira alrededor y no está sucediendo absolutamente nada malo? Con respecto a este ejemplo, básicamente una persona que alguien está queriendo robar y quiere forcejear y la alarma se activa es como una persona que siente ansiedad cuando realmente está ocurriendo algo terrible en mi vida, que hace que ese sistema de alarma se active. A comparación de, por ejemplo, un auto que ante cualquier mínimo estímulo se activa innecesariamente. Ahí es donde estamos hablando, volviendo al ejemplo de una persona, que una persona siente ansiedad de forma exagerada, drástica, en que la emoción se activa sin necesidad alguna. Entonces, frente a esto, ¿cómo distingo si esta ansiedad que estoy sintiendo completamente esperable, normal entre comillas, algo que realmente cualquier persona podría sentir, a comparación de realmente tener problemas de ansiedad? Básicamente, la persona que tiene esta activación emocional, cuando realmente está ocurriendo una situación desesperante, ese es un tipo de ansiedad completamente normal, funcional, que todas las personas necesitamos. A este le llamamos ansiedad por desencadenantes. ¿Y a qué me refiero por desencadenantes? Por ejemplo, una situación financiera muy delicada, estoy teniendo muchas deudas, o por ejemplo problemas familiares, problemas de salud con alguien que para mí es muy importante. Cuando realmente está ocurriendo algo que pone mi vida en una situación de peligro, la ansiedad se activa, exactamente igual que la alarma de un auto. Este tipo de ansiedad que te estoy mencionando, de ninguna manera podemos decir que es una ansiedad problemática o patológica. ¿Por qué? Porque justamente igual que un auto que se activa cuando están robando, esta ansiedad se activa justamente para prepararme frente a una amenaza que tengo que afrontar en el futuro. Entonces, nuevamente volvemos a la pregunta: ¿cómo distingo si lo que estoy sintiendo empiezan a ser problemas serios de ansiedad? Básicamente porque la persona que tiene problemas de ansiedad es un tipo de ansiedad no específica frente a un asunto puntual que le aqueja y que una vez que el problema se resuelve la ansiedad también baja, sino que por más que haya o no haya una situación problemática, quien tiene problemas de ansiedad es como esa constante alarma del auto, dando aviso de que algo malo está pasando, con un grado de intensidad tan alto y con una durabilidad sostenida en el tiempo que hace que la persona no pueda vivir tranquilo, no pueda dormir en paz, no pueda dejar de preocuparse, entre otras cosas. Entonces, hasta acá te he explicado cómo funciona un tipo de ansiedad completamente funcional y que todas las personas necesitamos. Y ahora me quiero enfocar un poco más en
en qué momento estoy teniendo una ansiedad más patológica o una ansiedad como un tipo más problemática. Primero, como te mencioné recién, para poder distinguirlo, tenemos que ver la intensidad. No es lo mismo sentir un tipo de ansiedad que simplemente me genera como preocupación y un poquito de malestar, estar un poquito incómoda, a un tipo de ansiedad tan alta que no puedo dormir en paz, que simplemente el insomnio aparece y no puedo dejar de pensar y pensar y pensar y pensar muchísimo en el tema, que no puedo trabajar con tranquilidad, que no puedo hacer mis actividades normales, que mi cuerpo empieza a tener como muchos signos muy molestos, como la famosa tinnitus o tener problemas gástricos sumamente fuertes, dolores de cabeza fuertísimos, tener muchísima tensión. Fíjense esta diferencia que es fundamental. La intensidad que vive una persona con una ansiedad problemática es completamente terrible para quien lo vive, a diferencia de una persona que, por ejemplo, tiene que rendir un examen, está un poquito nerviosa, pero va a rendir el examen, no le impide hacer el examen, puede hacerlo con normalidad, aprobada o desaprobada, pero termina la circunstancia y vuelve a la normalidad. Una persona que ante este ejemplo tiene problemas de ansiedad, el día siguiente no puede dormir, probablemente se la pase en el baño por horas, no pueda pensar en otra cosa que no sea en eso, no puede afrontar la situación del examen porque le significa una sudoración excesiva, una preocupación excesiva. Fíjense cómo esto siempre lo lleva como a un nivel sumamente extremo de lo que está viviendo. Y es por eso que en este tipo de casos en el que la persona realmente afrontar esta situación le es completamente difícil y complicado, ahí es cuando decimos que esta persona tiene problemas de ansiedad, tiene como niveles de ansiedad tan altos que necesita ayuda profesional, necesita ayuda de alguien experto que realmente pueda llevar el caso, que realmente pueda ayudarle sobre todo a que afronte estas situaciones. Dentro de lo que se conoce como ansiedad problemática o ansiedad patológica, existen diferentes tipos según lo que nos menciona el DSM. El DSM básicamente es un libro, es un manual para generar diagnósticos puntualmente utilizado por psiquiatras y por psicólogos. Dentro de los más usuales tenemos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es básicamente un diagnóstico en el que la persona no puede dejar de preocuparse y es una preocupación constante. Es decir, el eje y el centro de su vida se convierte en la preocupación. Entonces, aún cosas mínimas que no parecieran generar preocupación al común de las personas, a esta persona le es completamente inevitable ver peligro a donde sea que ve. Otro tipo de diagnóstico que es bastante común son las personas que tienen trastornos por ataque de pánico. Básicamente es un diagnóstico en el que la persona presenta un nivel de ansiedad tan intenso y de forma tan repentina que literal empieza a sentir que se está muriendo. No es un invento, no es simplemente como que la persona está exagerando lo que está viviendo, es básicamente el terror en el cuerpo. Muchos le dicen que es como el miedo al miedo, en el que cuando empieza a sentir esa sensación de que el corazón empieza a palpitar más fuerte, empieza a faltar el aire, las personas empiezan a transpirar, muchas de ellas empiezan como a temblar un poquito. Es tan real la sensación de muerte que tiene una duración aproximada de 15 minutos. Adicional a los diagnósticos más comunes que suelen llegar al tratamiento psicológico o a psicoterapia, encontramos las personas que sufren ansiedad social, que son básicamente estas personas que frente a cualquier relación social que tienen que entablar, ya sea cumpleaños, colegio, aún en el trabajo, es tal el grado de ansiedad que les genera ese tipo de sensaciones que se ven como bloqueados frente a la percepción de se van a burlar de mí, voy a quedar como una persona poco inteligente, las personas me van a criticar, estoy haciendo el ridículo. Es como una preocupación constante frente a lo que el otro pueda llegar a pensar de mí. Otro de los diagnósticos que suelen ser bastante comunes de ver en el consultorio son aquellas personas que sufren fobias. Por ejemplo, personas que tienen un miedo irracional completamente altísimo, muy intenso, frente a cosas que para el común de las personas no suele generarles miedo. Por ejemplo, las polillas, por ejemplo, las mariposas, por ejemplo, el temor a algunos insectos específicos o también como algunos animales, frente a los perros, frente a los sapos, ¿sí? En el que la persona realmente al ver este estímulo que le genera mucha ansiedad, hace que todo su cuerpo se active con ese sistema de alarma y aún sabiendo que este insecto, animal, etcétera, no me puede lastimar ni me puede hacer daño alguno, así todo actúo como si realmente mi vida estuviera bajo peligro.
Por eso es que se le llama una fobia. Espero que te haya quedado claro la diferencia de una persona que tiene problemas de ansiedad frente a una persona que simplemente tiene como ansiedad común y corriente, como absolutamente todas las personas tenemos. Si tienes dudas con respecto a esto que acabo de presentar, puedes escribirnos abajo en los comentarios, que estaremos como sumamente dispuestos a responder las preguntas que tengas. Si sientes que la ansiedad te está sobrepasando y requieres de ayuda profesional, te recuerdo que tenemos un equipo completamente preparado y equipado para poder acompañarte en este proceso con la ansiedad. Profesionales y especialistas en ansiedad para acompañarte en este proceso personal, y también contamos con el grupo terapéutico y cursos rápidos para que puedas superar la ansiedad.